Hola chicos, sean bienvenidos ustedes a esta clase de química. El día de hoy vamos a tratar el tema de soluciones. Para esto nosotros tenemos que tener en claro varios conceptos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es una solución? Una solución prácticamente es una mezcla homogénea entre dos o más sustancias. Es importante también lograr distinguir los componentes de una solución. Básicamente nosotros tenemos tres componentes. El primero de ellos es el soluto. El soluto es la sustancia que se disuelve y que generalmente se encuentra en menor cantidad. Nuestro segundo componente viene a ser el solvente. Esta sustancia es aquella que va a lograr disolver al soluto y está presente generalmente en mayor cantidad. Y por último tenemos a la solución como tal, que es el resultado de la disolución del soluto o, por decirlo de otra manera, la suma del soluto y del solvente. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos un ejemplo de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Nuestro soluto va a ser la sal y nuestro solvente va a ser el agua, que nos va a dar como resultado una solución de agua salada. El agua viene a ser el solvente, que es aquel que va a disolver al soluto y se encuentra generalmente en mayor cantidad. Por otro lado, la sal es el soluto, que es aquella que se disuelve en el solvente y se encuentra en menor cantidad. Aquí la solución, como ya les había dicho, tenemos la suma de un soluto más un solvente. Entonces, tanto el soluto como el solvente pueden estar en distintos estados, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos observar que se pueden crear distintas soluciones. Aquí tenemos un cuadro en el cual nosotros podemos explicar qué tipo de solución formamos cuando mi soluto y mi solvente se encuentran en un determinado estado de la materia, ¿no es cierto? Y aquí tenemos algunos ejemplos. Hay varias características acerca de las soluciones, pero entre las más importantes necesitamos acotar las siguientes. Sus componentes no pueden separarse por medios físicos simples, ¿no? Como la decantación, la filtración, la centrifugación. Si nosotros filtramos el agua salada, pues en el tamiz o en el filtro no vamos a ver la presencia de los cristales de sal. Necesitamos utilizar otros métodos. Como los siguientes dice, sus componentes solo pueden separarse por destilación, cristalización o cromatografía, que eso ya son métodos un poco más avanzados. Y como ya habíamos dicho, los componentes de una solución son siempre soluto y solvente. Ahora tenemos la concentración de las soluciones, ¿sí? La concentración de las soluciones nos expresa la cantidad de soluto que puede ser disuelto en una determinada cantidad de solvente. Entonces, a partir de este concepto, nosotros podemos tener tres tipos de concentraciones básicas. Uno de ellos es una solución insaturada. Lo que nos quiere decir aquí es que en este tipo de soluciones el soluto es aquel que se encuentra en una menor cantidad. Por ejemplo, aquí tendremos 1 litro de agua y habremos colocado una cucharadita de sal. Entonces las moléculas de agua disuelven completamente a las moléculas de sal separando sus iones, pero no llega a utilizar todas las moléculas de agua para disolver todas las moléculas de sal. Entonces tenemos agua de sobra. En ese caso nosotros hablamos de una solución insaturada. Otro tipo de soluciones es las soluciones saturadas. En este caso tenemos un equilibrio entre lo que es el soluto y el solvente. Entonces, en este caso, al hablar de agua salada, todas las moléculas de agua lograron disolver a todas las moléculas de sal. Entonces, no tenemos ni una molécula de agua libre ni una molécula de sal libre. Entonces, existe un equilibrio entre el soluto y el solvente. Y por último tenemos a una solución sobresaturada. Cuando hablamos de una solución sobresaturada, que estamos diciendo que existe mayor cantidad de soluto que de solvente. Pues, en este caso, las moléculas de agua disolvieron a todas las moléculas de sal que fue posible, pero tuvimos un exceso de cloruro de sodio, ¿sí?
En este caso, ese exceso ya no podrá disolverse y se depositará en el fondo del recipiente. Aquí podemos ver una solución sobresaturada. Las concentraciones se pueden expresar de dos maneras, mediante unidades físicas de concentración y mediante unidades químicas de concentración. Cuando nosotros hablamos de unidades físicas de concentración, estamos hablando que estas concentraciones están expresadas en función del peso y del volumen, ¿sí? Van a estar siempre en forma porcentual y tenemos tres básicas. La primera de ellas es el porcentaje masa-masa. Este porcentaje masa-masa nos indica la masa del soluto por cada 100 unidades de masa de mi solución, ¿sí? Su fórmula será porcentaje masa-masa es igual a masa del soluto sobre masa de mi solución por 100, porque siempre será porcentual. La segunda es el porcentaje masa-volumen, que nos indica la masa del soluto por cada 100 unidades de volumen de solución. Su fórmula es porcentaje masa-volumen es igual a masa del soluto sobre volumen de mi solución por 100. Y por último tenemos el porcentaje volumen-volumen, que esto nos indica el volumen de soluto por cada 100 unidades de volumen de mi solución, ¿sí? Su fórmula es porcentaje volumen-volumen es igual a volumen del soluto sobre volumen de mi solución. Tenemos también otras unidades físicas, como por ejemplo las partes por millón, las partes por billón, que ya expresan unidades muy pequeñas, ¿sí? Pero en este caso nos vamos a centrar únicamente en estas tres principales. Aquí tenemos un ejemplo. Nos dice, ¿cuál es el porcentaje en masa de hidróxido de sodio en una solución preparada disolviendo 8 gramos de hidróxido de sodio en 50 gramos de agua? Entonces, ¿cuáles son los pasos que nosotros necesitamos seguir para resolver este tipo de ejercicios? Es muy simple. El primero de ellos, identificamos soluto y solvente, ¿sí? Entonces, en este caso, el hidróxido de sodio viene a ser nuestro soluto, tenemos 8 gramos. Y el agua viene a ser nuestro solvente con 50 gramos. Lo que nos está pidiendo es que encontremos el porcentaje masa-masa a partir de los datos que nos dan. Entonces colocamos la fórmula a utilizar y reemplazamos los valores. El porcentaje masa-masa es igual a masa del soluto sobre la masa de mi solución por 100, ¿no es cierto? La masa de mi soluto son 8 gramos y la masa de mi solución. Siempre tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de solución, como ya habíamos dicho, la solución es la suma del soluto y del solvente. Entonces, la masa total de nuestra solución serán los 50 gramos del agua y los 8 gramos del hidróxido de sodio. Entonces, como masa de nuestra solución tenemos 58 gramos. Realizando los cálculos, nos sale que nuestro porcentaje masa-masa es igual a 13.79. Con esto tendremos finalizado el ejercicio. Entonces, aquí algunos datos que necesitamos tomar en cuenta cuando nosotros realizamos este tipo de ejercicios con este tipo de unidades físicas, ¿sí? La solución siempre va a ser la suma del soluto y del solvente. Entonces, si nos pide la masa de nuestra solución, sumaremos el soluto y el solvente. Si en un caso nos dieran la masa de nuestra solución y nos pidieran el soluto, únicamente hacemos la diferencia de valores, ¿no? El agua es el líquido que más sustancias disuelve. Por tal motivo, en la mayoría de los casos es utilizado como solvente. También han de haber escuchado que el agua es conocido como el solvente universal. Entonces, si en algún ejercicio no nos indica cuál es el soluto y cuál es el solvente, pero está presente el agua, podemos asumir de manera muy fácil que el agua viene a ser el solvente en este caso. Y nuestro tercer dato a tomar en cuenta es que la cantidad de masa del agua es igual a la cantidad en volumen, debido a su densidad, ¿no es cierto? Que es 1 gramo sobre mililitro. Entonces nosotros podemos hacer la equivalencia. Si por ejemplo nos dan 50 gramos de agua y estamos hablando de volúmenes, nosotros podemos transformar esos gramos a mililitros de manera muy fácil, únicamente por el dato de su densidad.
Aquí tenemos un segundo ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje en volumen de una solución preparada con 25 mililitros de sulfato de sodio y 250 gramos de agua? Miren, en este caso, nuestra agua, que ya sabemos que lo vamos a utilizar como solvente, nos están dando en gramos, ¿sí? Y nuestro soluto, que es el sulfato de sodio, nos están dando con un dato de volumen. Entonces, ¿cómo realizamos este ejercicio? Identificamos siempre soluto y solvente. Ya sabemos que el agua va a ser nuestro solvente y podemos realizar la conversión, el cambio de gramos a mililitros del agua debido a su dato de densidad. Aquí tenemos el volumen de soluto, el dato a encontrar, que en este caso es el porcentaje volumen-volumen, ¿sí? Entonces hacemos el cálculo de nuestra solución total, ¿sí? Soluto más solvente es igual a solución. Tenemos los datos del soluto y el solvente para obtener el volumen total de nuestra solución. ¿Cuál es la fórmula del porcentaje volumen-volumen? Volumen del soluto sobre volumen de mi solución por 100. Únicamente reemplazamos datos y obtenemos la respuesta. En este caso, nuestro porcentaje volumen-volumen es de 9.09%. Y por último, ¿qué masa de cloruro de potasio y agua se necesitan para preparar 250 gramos de solución al 5%? Como en todos los casos, necesitamos identificar cuál es nuestro soluto y cuál es nuestro solvente, ¿no es cierto? No tenemos ningún dato de soluto ni de solvente, pero tenemos un dato, que el porcentaje masa-masa es del 5% y nuestra solución total es de 250 gramos. Cuando nosotros nos encontramos con este tipo de problemas, que ya nos indica el porcentaje masa-masa, lo único que podemos hacer es reemplazar, ¿no es cierto? Vamos a encontrar en este caso la masa de nuestro soluto. Entonces, reemplazamos y primero despejamos. La masa del soluto será igual al porcentaje masa-masa por masa de nuestra solución dividido para 100. Encontramos la masa de nuestro soluto, ¿no es cierto? Tenemos 12.5 gramos de cloruro de potasio. El problema nos pide qué masas de cloruro de potasio y de agua, qué masas de soluto y solvente. Ya tenemos la masa de nuestro soluto. Entonces, nosotros, teniendo la masa de nuestro soluto y la masa de nuestra solución, podemos encontrar la masa de nuestro solvente mediante una diferencia. Entonces, nuestra solución es igual a soluto más solvente. Necesitamos encontrar el solvente y despejamos. Nos queda solución menos soluto. Reemplazamos los valores y tenemos nuestro valor del solvente. Ya tenemos la masa del soluto y la masa del solvente, que es lo que nos pedía el ejercicio. Ahora vamos a ver la segunda manera como nosotros podemos expresar las concentraciones. En este caso nosotros vamos a hablar de unidades químicas. Nosotros tenemos 3 unidades químicas las cuales se van a utilizar para representar la concentración de una solución. La primera de ellas es la molaridad. La molaridad nos indica el número de moles de soluto que se encuentran contenidos en un litro de solución. Su fórmula es esta. M mayúscula, que quiere decir molaridad, es igual a moles de soluto sobre litro de mi solución, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener un ejemplo sencillo. Nos dice calcular la concentración molar de una solución formada con 20 gramos de nitrato de plata en 750 mililitros de solución. Listo. Lo primero que tenemos que hacer es transformar los gramos de soluto a moles. ¿Por qué? Porque en la fórmula nosotros vamos a utilizar moles de soluto, ¿sí? Entonces, utilizamos factor de conversión a partir de los 20 gramos de nitrato de plata y obtenemos el número de moles, que en este caso es 0,12. Después, las unidades de volumen
deben estar en litros, porque la fórmula de molaridad nos indica el número de moles por cada litro de mi solución. Entonces, los 750 mililitros transformamos a litros y ya tenemos el valor, el dato de nuestra solución en volumen, ¿sí? Seguidamente reemplazamos valores en la fórmula de molaridad. Entonces, recordamos, molaridad es igual al número de moles de soluto sobre litros de mi solución. Reemplazamos valores y la molaridad es igual a 0.6 mol sobre litro. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Nos quiere decir que por cada litro de esta solución van a estar presentes 0.6 moles de nitrato de plata, ¿sí? La segunda unidad química que tenemos es la normalidad. La normalidad nos indica la relación entre un equivalente gramo del soluto y los litros de una solución. Los equivalentes gramos se refieren a las cargas por mol que tenemos en una determinada sustancia, ¿sí? En el caso de los ácidos es la carga o el número de hidrógenos que se encuentran en esa mol. Para las bases será el número de hidroxilos que tenemos presentes o el número de OHs. Y para las sales estamos hablando de las cargas positivas de los elementos metálicos que estén presentes en esa sal, ¿sí? La fórmula de la normalidad es N mayúscula es igual a equivalente químico en gramo de mi soluto sobre litro de mi solución. Entonces vamos a explicar esto de los equivalentes gramos, ¿no es cierto? En el caso de los ácidos, ya dijimos que será de acuerdo al número de hidrógenos que esté presente en el ácido. Entonces, ¿cómo obtenemos el equivalente gramo? El equivalente gramo de un ácido se obtiene dividiendo la masa molar del ácido para el número de hidrógenos presentes en el compuesto. Por ejemplo, si tenemos el ácido sulfúrico, cuyo peso es de 98 gramos, vamos a dividir para el número de hidrógenos que esté presente en ese ácido. En este caso serán 2, ¿sí? Entonces, en el ácido sulfúrico nosotros vamos a tener 49 equivalentes gramos. En el caso de una base, ¿sí? La masa molar de la base dividido para el número de OHs. Por ejemplo, el hidróxido de calcio. Su masa molar es 74 gramos y dividiremos para el número de OHs presentes en el compuesto, que en este caso serán 2 y tendremos 37 equivalentes gramos. Y en el caso de las sales, tenemos la masa molar de la sal dividido para el número de cargas totales del metal. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, tenemos el cloruro de aluminio. La masa molar del cloruro de aluminio son 133.5 gramos y vamos a dividir para el número de cargas. Entonces necesitamos saber con qué cargas está actuando el aluminio, en este caso más 3, y el cloro, que es menos 1, ¿sí? El número de cargas totales será la carga con la que está actuando el metal multiplicado por el subíndice que en este caso viene a ser 1. 3 por 1, 3, dividido para 3. En este caso, esta sal tiene 44.5 equivalentes gramos por gramo. Vamos a ver ahora un ejemplo. Nos dice calcular la normalidad de 20 gramos de hidróxido de berilio en 700 mililitros de disolución. Lo que necesitamos hacer en primera instancia es identificar nuestros datos. ¿Qué es lo que nos pide la normalidad? Nuestro soluto serán los 20 gramos de hidróxido de berilio y nuestra solución son 700 mililitros que debemos transformar a litros. Nos queda 0.7 litros. Nuestra masa molar del soluto serán 43 gramos por mol. Utilizamos la fórmula de normalidad, que es igual a equivalente en gramo del soluto sobre el litro de mi solución, y procedemos a resolver el dato de equivalente en gramo, que en este caso viene a ser de nuestra base, que es igual a la masa molar de la base dividido para el número de OHs. La masa molar de nuestra base son 43 gramos. ¿Cuántos OHs tenemos? 2, por lo tanto dividimos para 2. Nos quedará 21.5 gramos. Esto de aquí es el valor de un equivalente en gramo de esa base, ¿sí? ¿Qué es lo que necesito hacer a continuación?
Calculo el número de equivalentes en los 20 gramos del hidróxido de berilio que me dio el problema. Calculo el número de equivalentes en los 20 gramos de mi base. Entonces, utilizo factor de conversión y parto de este dato que conocemos, ¿sí? Tengo 20 gramos de mi hidróxido de berilio y un equivalente en gramo de mi base pesa 21.5. ¿Sí? En 20 gramos, ¿cuántos voy a tener? Voy a tener 0.93 equivalentes. Ahora ya puedo calcular la normalidad porque tengo el dato de mi equivalente en gramo del soluto, que en este caso ya son 0.93 equivalentes, dividido para los litros de mi solución que transformamos, y me da un valor de 1.3 equivalentes por litro. Por último tenemos la molalidad, ¿sí? Esto nos indica la relación que existe entre los moles del soluto y la masa equivalentes de un solvente, ¿sí? Tenemos la fórmula que es M minúscula de molalidad igual a moles de soluto dividido para kilogramos de solvente. Y como ejemplo tenemos calcular la molalidad de una disolución de ácido sulfúrico, siendo la masa del disolvente 600 gramos y la cantidad de ácido 60 gramos. Transformamos primero la masa de soluto a moles, porque en la fórmula necesitamos utilizar moles. Y los gramos los transformamos a kilogramos. Utilizamos factor de conversión para transformar la masa de mi ácido sulfúrico a moles. Entonces los 60 gramos de ácido sulfúrico nos dan un valor de 0.61 moles, ¿sí? Y los gramos, que son 600, transformamos a kilogramos, que nos da 0.6. Únicamente reemplazamos valores en la fórmula y tenemos un valor de 1.02 moles por cada kilogramo de esta solución. Esto sería todo al hablar de soluciones de manera en general. Podemos encontrar ejercicios básicos a la hora de resolver este tipo de problemas, ¿no? Al encontrarnos con unidades ya sean físicas o químicas. Espero haberles ayudado y muchísimas gracias por su atención.